Fantástico. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Laura Diedrich. Como ya me presentó Gustavo, pertenezco al grupo de investigación GRICTIX en la UTN Facultad Regional Mendoza. Soy ingeniera en sistemas, especialista en inteligencia artificial y en varias slides, en varias filminas van a ver que aquí abajo he colocado mi nombre y el correo. Por ahí si quieren agendarlo y obtener más material de lo que ahora exponga. ¿Y de qué les vengo a hablar? De varias palabritas que se usan mucho, a veces decimos que son estas buzzwords o palabras marketineras. Una que ha empezado a surgir es el Tiny RL, ¿sí? Y qué significa esto y qué otros términos hay y cómo está relacionado. Esto lo podemos traducir en el español, que es el título de mi charla de aprendizaje por refuerzo profundo en sistemas embebidos. Justamente este simposio es de sistemas embebidos, por eso este espacio en traerles este tema. Bien, ¿qué términos hay, no es cierto? ¿Qué es todo esto que hay que está el Tiny RL, el Tiny ML, el Tiny DLL? Todo empieza con Tiny, ¿no es cierto? Esto viene del inglés, por supuesto, son muy buenos, ¿no es cierto? Los gringos en inventar palabras claves, hashtag, abreviar. Les gusta abreviar todo. Entonces, esta parte de Tiny está relacionado con, ¿no es cierto?, el tamaño pequeño que adquieren varios sistemas embebidos que justamente los que nos traen, nos reúnen este simposio argentino de sistemas embebidos. ¿Y qué son las otras palabras, las otras siglas que hay? Están relacionadas con áreas de la inteligencia artificial. Bien, ¿cuáles son esas áreas? Sí, ya estuvo comentando justamente Gustavo Mercado que nos involucra a veces muchas áreas entender de algo o aplicarlo. Entonces, específicamente lo que es la inteligencia artificial en estos diagramas de Venn está en ese círculo, en ese grupo verde que se considera una subárea de las ciencias de la computación o la informática y entre una intersección entre ciencia de datos, inteligencia artificial, encontramos un área, una subárea de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje automático, que en inglés se denomina Machine Learning y se abrevia como ML. Una subárea del aprendizaje automático es lo que se denomina hoy en día muy en boca el aprendizaje profundo, ¿sí? O Deep Learning, por eso de sus siglas de inglés está DL. Bien, ¿qué tenemos en común con esto del aprendizaje automático? ¿Sí? Ahí se me desordenó un poquito las slides. Este Machine Learning tiene muchas áreas de aplicación. Todos los días interactuamos con sistemas que lo aplican al aprendizaje automático. En su taxonomía o división, a muy grandes rasgos, ¿no es cierto?, está lo que es el aprendizaje supervisado y no supervisado. El aprendizaje supervisado, por supuesto, es cuando esos datos con el que se usó el modelo para entrenar, ¿no es cierto?, en una función, en un sistema que va a estar vinculada a la estadística y matemáticas, implica, ¿no es cierto?, todo un algoritmo de que hay que fijar esos valores. Entonces, requieren datos de entrada. Entonces, ahí vemos todo lo que es y clasificar imágenes, identificarlas y un montón de otras aplicaciones que hay. Y el no supervisado está relacionado con estos datos que nosotros no etiquetamos previamente, pero queremos extraer conocimiento, como por ejemplo, muy utilizado en técnicas de minería de datos, la segmentación de clientes, ¿no es cierto?, de empezar a descubrir conocimiento que lo suelen hacer las grandes cadenas de supermercado para saber los tipos de consumidores que tienen o los sistemas de recomendación que todos los días nos están recomendando una nueva serie para ver, una canción que nos puede interesar. Entonces, estas son las dos grandes áreas, ¿sí? Dentro del aprendizaje automático, en inglés Machine Learning. Sin embargo, hay otra área muy diferente que es el Reinforcement Learning, que es de aprendizaje por refuerzo. También he encontrado traducciones de aprendizaje reforzado, ¿sí? Eh, que es diferente cómo funciona y cómo se aplica. Entonces veamos
un ejemplo, lo que caracteriza el aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Es que no se cuenta con todos esos datos por adelantado, sino que hay un sistema, en este caso en el ejemplito yo traje un cuadricóptero, pero podría ser un robot, podría ser un software, ¿no es cierto?, etcétera, que tiene que interactuar con un entorno. A eso, esto es lo que le llamamos esta variable de estado, ¿sí? En este caso, para un cuadricóptero va a obtener información de ese estado a través de sus sensores, ¿no es cierto?, en base a su posición, a lo que le diga el giróscopo, el inercial, la altura, si detecta o no obstáculos. Hay algunos cuadricópteros que también traen una camarita de imagen. Bueno, todo ese input es información de su estado que además se vincula con una función de recompensa, ¿sí? En base a qué acción va a ejecutar este cuadricóptero, si gira un poquito, si se eleva y demás, va a recibir una recompensa que forma parte de esa nueva información de estado. Entonces, como vemos, justamente esto está muy relacionado con un paradigma, ¿no es cierto?, biológico de ir aprendiendo interacción con el entorno o psicología conductista, ¿no es cierto?, o como los bebés que van caminando, no sé, tocan en algo que les pincha, les lastima, lloran, ya saben que eso es peligroso, ¿no es cierto?, aprender con esta función de recompensa que cuando suele ser negativa, se le llama penalización en vez de recompensa, son cuestiones de nomenclatura. ¿Y qué se quiere lograr con todo eso? Justamente entrenar algo que se denomina en aprendizaje por refuerzo una política, que es esta función que va a recibir de entrada un estado para determinar cuál es la próxima acción que va a ejecutar nuestro agente, en este caso el cuadricóptero. ¿Por qué le agregamos la palabra profundo? Y porque, bueno, esta política pasaría a ser una red neuronal profunda, de ahí las siglas Deep Neural Network, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos cómo todos estos bloquecitos, ¿sí?, se empiezan a relacionar de distintas áreas, ¿sí?, de lo que es el aprendizaje por refuerzo, ¿no es cierto?, aplicado a este tipo de problemas que implican mucha interacción con el entorno. Por eso se mencionan aquí aplicaciones como videojuegos, ¿no es cierto? En tareas que se tienen que aprender digamos, en base a cambios del entorno, navegación de robótica, decisiones en tiempo real. Ustedes se habrán dado cuenta que hay veces que, por ejemplo, a los mismos chatbots de hoy en día, o entre ellos ChatGPT y otros modelos, también tienen un proceso de mejora a través de aprendizaje por refuerzo que se llama Reinforcement Learning for Human Feedback, que mediante personas que contratan le van dando feedback, y si no, ustedes también habrán recibido cuando usan alguno de estos chatbots que a veces les preguntan, ¿qué te pareció esta respuesta? ¿Está bien? ¿Está mal? Y les pide puntuar, les pide feedback. Bueno, cuando usted le da feedback, está ayudando a entrenar gratuitamente uno de estos sistemas, ¿sí? Para que mejore y justamente les brinde una mejor experiencia de usuario y por lo tanto quieran chatear más tiempo, permanecer más tiempo. Bien, entonces este es el concepto, ¿no es cierto?, de aprendizaje por refuerzo profundo. ¿Cómo se entrenan estos modelos? ¿Cómo funciona esto de decir, bueno, pero acá hay un modelo matemático, hay matrices, vectores, ¿sí? Por algo en las carreras de ingeniería y demás es importante el álgebra, es importante el análisis matemático y demás, por si alguien está frustrado, ¿no es cierto?, y la tiene que sacar a la materia, requieren muchos datos de entrenamiento, ¿sí?, en lo que es este paradigma de aprendizaje supervisado o no supervisado. Con todos estos datos se entrena un modelo para ajustar estos valores en las matrices y luego se evalúa si funcionó bien o funcionó mal, y va a haber un momento donde se va a probar con otro set de datos, que esta etapa le llamamos la evaluación, ¿sí? Para saber qué tan bueno fue lo que entrenamos, si es bueno el modelo o no es bueno. Entonces ahí podemos evaluar cómo funciona. Usualmente para este manejo de aprendizaje automático o machine learning en inglés,
se usa mucho Python y ecosistemas como PyTorch o TensorFlow, ¿sí? Son muy populares. Por supuesto, existen otros ecosistemas, pero acá estoy mencionando los más populares para usar en este momento. Bien. Este es un ejemplo que yo lo voy a pasar muy rapidito de, en el caso de TensorFlow, para entrenar lo que sería un hola mundo, ¿no es cierto? Hay un problema en lo que es el Machine Learning, que es el problema de clasificar dígitos de las imágenes, que es un dataset muy popular, que están escritos a manos, sí, el 0, el 1 y así hasta el 9, que se aplicó al sistema postal, ¿no es cierto?, Estados Unidos, para identificar esos números. Entonces, como el Hola Mundo para trabajar y tienen la particularidad de estas librerías de hacer esta etapa de entrenamiento y evaluación muy sencilla, con muy pocas líneas de código, se pueden cargar estos datos de entrenamiento y evaluación, definir una arquitectura de red neuronal, ¿sí? No voy a entrar en todos los detalles matemáticos que implican, pero simplemente se está recibiendo acá una imagen blanco y negro, tamaño 28 por 28, por eso le pasa a la entrada, ¿sí? Y las salidas porque quiere clasificar en una de las 10 clases que hay, o sea, los números del 0 al 9. Em, por particularidades de la librería hay que compilar esto y justamente entrenarlo y finalmente se evalúa. Si ustedes esto lo googlean de TensorFlow, el primer ejemplo, está disponible esto para trabajarlo y probarlo. Bien, entonces, todo esto fue para tener una introducción, ¿sí? De qué son estas palabritas que andan circulando, por eso las puse ahí como hashtag, de que estamos hablando de, cuando hablamos de TinyML, hablamos de Machine Learning para dispositivos embebidos, ¿sí? Cuando termina esto en DLL es porque se usa Deep Learning o redes neuronales profundas y finalmente porque queremos ver este tema de aprendizaje por refuerzo en sistemas bebidos para sus aplicaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en robótica, entre otras aplicaciones. Bien. ¿Cómo se trabaja con esto? Entonces yo les comenté que hay dos librerías muy populares, entonces usualmente esto se entrena en Python, em, requiere mucho cómputo, por eso es muy popular en la primera etapa al entrenar este modelo, usar GPUs. Sí, habrán escuchado que hay mucha demanda de GPUs, de estaciones para entrenarlo más rápido. La GPU no es el único hardware que hay otros, se están creando nuevos específicos para hacer estos cálculos, como en el caso de Google con la TPU o Tensor Processor Unit, y hay otros más. Pero básicamente yo acá les hice una captura que lo van a encontrar en muchas librerías, muchas bibliotecas que usen para entrenar esto. En este caso es la de TensorFlow para microcontroladores, que se llama, se escribe de esa forma, le han cambiado el nombre varias veces, pero este es el resumen, sí, de Light RT. Y menciona dos etapas. Entrenar el modelo en Python, ¿sí? Con nuestro dataset y demás. Y otra etapa que dice correr la inferencia en tu dispositivo embebido, que usualmente usamos C o C++ en nuestros microcontroladores. Em, ¿Cómo se ven esas dos etapas? Entonces, usualmente tenemos a la izquierda esta etapa de entrenamiento, ¿sí? Que hay veces, sí, que hay que definir escenarios, criterios, cómo va a ser mis datos, cómo lo voy a experimentar. Y en el caso de robótica, que es bastante caro hacer pruebas, se usa muchísimo la simulación, ¿sí? Hay crear, configurar un ambiente de simulación y se prueba todo este entrenamiento en el simulador, por ejemplo. Entonces, en toda esta etapa es bastante cómputo intensiva, ¿sí? Suelen en este lado trabajar, si han escuchado hablar roles como Machine Learning Engineer o Data Scientist, suelen estar bastante en este lado analizando mucho estos algoritmos para entrenar y elegir el mejor modelo que funcione. Y la parte de, ok, el modelo ya está funcionando, me quedé con un modelo, pero necesito ponerlo en producción, que es lo que solemos por ahí usar bastante cuando decimos esto que ya quede en el producto, es lo que solemos llamar despliegue, deployment, involucra varias tareas, pero
involucra la tarea de decir la etapa de inferencia, o sea que ya el modelo esté utilizándose para predecir, ¿sí? Particularmente. Entonces, esto se puede aplicar a muchas áreas, ¿no es cierto?, de interés, pero lo que yo les venía comentando es que antes, tradicionalmente, ¿qué sucedía? Si bien acá está el cuadricóptero, esto también se aplica a nuestros celulares y a otros, digamos, dispositivos hardware, ¿no es cierto? Ahora cada vez tienen más cómputos, mejores procesadores, pero ¿qué sucedía? Que cuando había que aplicar en algún problema, ¿no es cierto? Tener en cuenta uno de estos algoritmos, por ejemplo, identificar una foto. em, Tomamos ese ejemplo, los datos del cuadricóptero, las fotos se enviaban a un servidor, el servidor era donde se había entrenado, o podría haber sido otro servidor, pero el punto de vista es que todo esto iba al servidor y el servidor te respondía, sí, sí, esto es colisión, sí, esto es lo que queremos observar, o de acuerdo a lo que se dio en la foto, tal acción, o sea, el servidor hacía la inferencia y hacía la comunicación hacia nuestro destino final o sistema embebido final, ¿ok? Eso implicaba varias desventajas, porque acá puede haber una latencia, un delay importante, ¿sí? Y ahí es donde surge el paradigma de otra palabrita clave, computación de borde o edge computing, ¿sí? Que permite disminuir la latencia y también brindar mayor resiliencia en el caso si, por ejemplo, se pierde la conectividad o hay otros problemas que pueda tomar acá una decisión y mayor privacidad. Entonces no requiere, ¿no es cierto?, ir a un servidor para que le diga qué hacer, sino que la inferencia va a estar realizada en el propio agente o sistema embebido. Y hoy en día se está viendo muchas más aplicaciones de esta, está cada vez mejorando y eso es lo que les vengo a comentar hoy, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estuve ahí chusmeando, que me pareció muy lindo este sitio de Experiments with Google, ¿sí? De la misma librería que les presenté recién, que habla para el caso de los microcontroladores varias aplicaciones, ¿sí? Con Arduinos, ESP32 y demás similares, que hacen este entrenamiento y luego cargan el modelo, entonces acá vemos a alguien que implementó un contador de sentadillas, ¿no? De acuerdo a al sensor, ¿no es cierto? Que acá tiene un Arduino Nano 33 BLE Sense, que tiene varios sensores, y luego de entrenarlo ya queda el modelo funcionando. Esto que detecta, digamos, ronquidos, bueno, la verdad bastante entretenido para que chusmen, vean cómo es la librería. Acá hay un caso de, por ejemplo, alguien que para que el despertador deje de sonar, me pida cierta posición de yoga o estar en una posición determinada. Entonces se lo entrena previamente al modelo con todas estas imágenes para que identifique la posición y pueda el modelo hacer la inferencia en local. Bueno, retomando. Para poder trabajar con esto, sí, introduciendo, ¿no es cierto?, a este ecosistema, hay un gran desafío en lo que es en la parte de, por ejemplo, en el caso de robótica, también cuadricópteros y demás, de lo que hay en simulación, llevarlo, ¿no es cierto?, al mundo real, porque suele haber una distancia o algo que no se haya tenido en cuenta al momento de simular, pero recién vimos ciertos conceptos básicos para comprender, ¿no es cierto?, de aprendizaje por refuerzo, esta interacción con el entorno, tener información del entorno, que es lo que se llama el estado, la acción, la recompensa, y, y qué restricciones tenemos, por supuesto, en los microcontroladores. Bastantes límites severos en cuanto a memoria, potencia, consumo energético, ¿sí? Hay varios límites. Entonces, en las herramientas, la caja de herramientas para aprendizaje por refuerzo profundo, acá están las siglas en inglés, Deep Reinforcement Learning, hay
varias herramientas. Yo no alcanzo en esta charla a presentar a todas, acá están como simplemente nombradas las herramientas. Por un lado, simuladores para todo lo que es la parte robótica de interés y varios tipos de robot y que traen toda la física, el motor de física y los entornos 3D que se pueden simular. Por el otro lado, se habla de las capas, de propiamente dicho, el software que va a tener estos algoritmos que permiten entrenar a este agente de aprendizaje por refuerzo profundo. Y finalmente, una vez que uno entrena ese modelo, como yo les comenté, bueno, ¿cómo va esto a un dispositivo embebido, ¿no es cierto?, para que realice inferencia, ¿ok? Entonces, por ahí está bueno ver que a veces una herramienta no tiene todo, sino que uno tiene que vincular distintos software, librerías, a veces unirlos, a veces puede estar uno con el simulador de Isaac Sim y probar con la librería, con esta librería Stable Baseline 3, o después hacer un despliegue usando TensorFlow, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay un montón de estas cuestiones de mezcolanza que pueden encontrar si buscan ejemplos. Particularmente yo vengo a presentarles este framework, Stable Baseline 3, que es una librería en Python que tiene todas las implementaciones optimizadas de los algoritmos populares, ¿sí? Esta librería está implementada, basada en PyTorch, ¿sí? ¿Y qué tiene de particular? Que para uno experimentar, probar, está funcionando bien, va a converger, no va a converger, tengo que cambiar algo de la arquitectura de mi red neuronal y probar un montón de cosas, es bastante piola, tiene muy buena documentación, mantenimiento, esto es importante en muchos proyectos open source, ¿sí? Em, bueno, particularmente en lo que es este ecosistema, se usa Python para entrenar y uno puede determinar si quiere entrenar en la GPU o en la CPU, ¿no es cierto? Y probar qué es lo que está entrenando. Una pequeña demo para mostrarles, si no irme muy lejos, pero este es un entorno de Google Colab que es lo que se llama programación literaria, que es cuando uno puede mezclar texto y código. Es muy utilizado, ¿sí?, en ciencia de datos, que usemos notebooks. ¿Por qué? Porque explicamos cosas de los datos, documentamos, ¿sí? Entonces yo tomé un notebook de esta librería, lo estuve modificando a versiones actuales, ¿sí?, para decir, dado un entorno, entrenar uno de estos modelos. Algo muy importante es que ya hay una librería que trae un montón de entornos para entrenar, para probar, que es muy conocida, es la librería Gymnasium. Yo aquí lo tengo abierto, la librería Gymnasium Documentation, particularmente ahora estoy con este entorno que es un péndulo de entrenar para que la fuerza, digamos, el torque ayude, la acción del torque, si lo empuja para la derecha o la izquierda, a que se balancee, pero hay muchos otros entornos, ¿sí? Este es un problema clásico de control, seguro algunos que ya han estado con control han peleado con modelarlo, pero hay muchos problemas más, otros más divertidos, también hay problemas relativos a videojuegos, ¿sí? Este entorno Muyoko es bastante usado para pruebas con robótica en cuanto a, a la estabilidad, por ejemplo, con el humanoide o un entorno 3D. Y por supuesto también hay entornos de videojuegos como el de Atari. Sí, acá me advierte que está en otro lado. Entonces, por eso ven que, digamos, a lo que llamamos ambiente, environment o entorno, son los sinónimos que les digo de dónde cuál va a ser el agente que va a estar trabajando. Entonces, en este caso, es este, el del péndulo, ¿no es cierto? Y va a recibir ciertas observaciones. Hay algunos cambios acá para decir, bueno, que se muestren en el notebook, en el mismo notebook que uno corre acá en RGB. Acá por un tema de comparación le puse que corriera en la CPU, ¿no es cierto?, de este entorno. Y esto es un bucle muy común en aprendizaje por refuerzo cuando hacemos experimentos, que es por la cantidad de veces o episodios que yo quiera entrenar, em, mientras no termine ese episodio, el modelo va a obtener las observaciones,
de cada observación le va a decir qué acción se ejecutó, los estados, la próxima acción a ejecutarse, esa acción se va a ejecutar en el ambiente, ese ambiente repetimos, acá es el péndulo, que le puedo decir la acción es empujarlo a la izquierda, a la derecha, y nos regresa toda esta información de estado, ¿sí? Que es esta filmina que yo estaba mostrando por aquí, este bucle, sí, que está acá, es este estado que se recibe toda esa información, ¿no es cierto? Con la recompensa. Esta es la acción que se aplica al entorno, ¿ok? Entonces, este bucle es muy, muy común, ¿sí? Y el valor de recompensa, y bueno, uno puede decidir guardarla para graficarla, para obtener un valor, analizar cómo va su experimento. En este caso, simplemente se calculó un promedio, ¿sí? eh, de cómo funcionó esto sin entrenar el agente. Luego se entrena el agente, le decimos que cuánto tiene que durar ese bucle, ese es el time step, ¿no es cierto? Cuántas veces entrenarlo y me va a mostrar algunas estadísticas de lo que va pasando, si tardó este tiempo en entrenar y observamos que mejoró bastante lo que es la recompensa, ¿no es cierto? Está en -139 y antes, cuando estaba sin entrenar, sí estaba bastante peor. Entonces uno va viendo si mejoró o no mejoró. Esa es la parte de entrenar. Después uno puede probar, ok, cómo funciona mi política, ¿sí? Y ese entrenamiento que se obtuvo, sí, perdón, que me fui, bueno, acá simplemente es algo para guardar el video y demás. Uno puede guardar esa política en el disco, ¿sí? El archivito, justo se me desconectó acá el entorno, pero uno lo puede guardar y es un archivo que estaba creo que en el orden de unos megas, unos 2 3 megas. Ocupa, digamos, su tiempo, pero ¿qué pasa? Todas estas dependencias de Python y demás hacen que sea bastante pesado correr este entorno. Entonces, algo muy interesante que surgió en este tiempo, hace poquito, creo que el año pasado, el paper, si no me equivoco, es del año pasado, es esta librería que se llama RL Tools, que yo he empezado a usar, experimentar algunas cosas, ¿sí? Que el enfoque, ¿cuál es? Justamente no tener ninguna dependencia, es totalmente nativa en C++, utiliza ciertas templates, optimiza el código, rinde mucho mejor, ¿sí? Y lo que nos queda de interés son justamente una cabecera o los famosos .h en C y C++, que eso es lo que nosotros usamos para importar en nuestra aplicación que quiera predecir y demás trabajar en hardware real. ¿Qué tiene de novedosa esta librería versus las anteriores, versus, no sé, TensorFlow para microcontroladores? Que la filosofía que han tenido ellos es, ok, vos podés usar la librería RL Tools en tu computadora, también podés entrenarla en un servidor y demás, que eso es lo que se recomienda cuando uno quiere mejorar la política, la red neuronal, corriendo un proceso que denomina la búsqueda de hiperparámetros, que es bastante costoso computacionalmente, entonces ahí sí hacerlo en un servidor, pero también en algunos sistemas dispositivos ya no solo inferir, sino ver de hacer entrenar estas redes en esos dispositivos embebidos. Eh, y también, por supuesto, el despliegue, ¿no es cierto?, de decir la inferencia en el propio dispositivo, por lo liviana que es la librería y la forma en la que está realizada. Eso ha sido lo novedoso que tiene. Por supuesto que esta librería, si bien está hecha todo en C++ y da estas opciones de usar solo su código fuente, ¿no es cierto? Solo su código fuente o usarla, que implica, tiene todos los en archivos make o usarla ya directamente nativas sin usar CMake o uno quiere con GitHub tenerla como un submódulo para su propio proyecto. También da una opción de decir, ok, yo te ofrezco un wrapper, un envoltorio en Python, porque bueno, todo el ecosistema de personas que entrenan y están
con esto de Machine Learning. Bastante se usa Python para esto, pero es un envoltorio, ¿no? Por atrás está consultando a C++ de la librería. Entonces, brinda esas dos opciones bueno, quienes ya venían del lado del entrenamiento usando Python pueden acercarse a usar esta librería. Bueno, en la demo, justamente yo también lo cargo acá con Python. Esta parte es del mismo entorno, no más que observan en el mismo entorno, me refiero que también es el péndulo. Con la librería esta específicamente, ¿no es cierto? La parte de entrenamiento, sí pude notar que dura muchísimo menos, ¿sí? 7 28 segundos, y acá vamos a buscar, probando así el mismo algoritmo, el mismo entorno, seguramente haya un par de cositas más para probar, para tener esta métrica exacta de tiempo, ¿sí? Del entrenamiento, ¿sí? En este caso acá estamos observando cuando yo únicamente digo qué algoritmo usar, pero voy a ir a la parte donde se entrena. Acá está. Acá donde lo entreno, entonces al final de todo esto que puse a mostrar eran, bueno, 207 segundos. Entonces 207 segundos versus 7 segundos por el mismo, yo me fijé por el mismo modelo, ¿sí? El mismo algoritmo de entrenamiento SAC, la misma cantidad de tiempos que eran de pasos, 10.000. Es bastante esta diferencia ejecutándose los dos entrenamientos en una CPU, ¿sí? En un entorno virtual de, bueno, de Google Colab, pero específicamente configuré CPU, ¿sí? Se puede estos entornos elegir una GPU, pero en este caso para tener la comparativa. Entonces, observamos eso, ¿sí? Que tenemos que el entrenamiento realmente es de alto rendimiento, mucho más rápido. Y algo también particular y muy lindo es que, bueno, este archivo que creé acá, que decimos esta cabecera con nuestro modelo ya entrenado, ¿sí? Particularmente por aquí al final, ¿sí? Está pesando 91 KB, ¿sí? Bastante más chiquitito. ¿Y cómo se compone esa cabecera? Acá ustedes lo que están observando es este punto H, ¿sí? El archivito checkpoint.h, que bueno, va a tener un montón de includes que importan cosas de la librería, ¿no es cierto?, RL Tools. Y luego tenemos un montón de numeritos que son todos estos vectores, matrices y demás, o sea, la parte de entrada a la red neuronal, las distintas capas ocultas, cómo están estos numeritos, para luego poder utilizar esto en hacer inferencia o predecir, ¿sí? Que nos brinda acá un ejemplo de si queremos hacer una predicción en C++, incluir todo esto, ahí incluimos nuestro archivito con nuestra política entrenada. Acá en el ejemplo tiene nuestro nombre, pero puede tener el nombre que ustedes usen en su aplicación. Particularmente, por supuesto, esto va a depender del dispositivo, ¿no es cierto?, para cuál tener en cuenta esta inferencia. En este caso se tiene en cuenta por defecto de ARM. Y justamente tener en premisa de cargar eso y justamente ese modo de evaluación directamente predecir e ir imprimiendo qué va a suceder. Por supuesto que esto al compilarlo, sí, cuando nosotros tenemos en C++, tenemos nuestra propia aplicación, lo que ustedes por ahí crean como el main.cpp o el nombre de su aplicación, que está lo principal, que ejecuta el famoso while true de los sistemas embebidos, tienen que tener presente de incluir, ¿sí? La librería, por supuesto, de RLTools, un error muy común de olvidarse que incluir, y donde tienen que tener, ¿no es cierto?, también guardadito lo que ustedes han creado para poder importarlo, si no, no lo va a encontrar. Bueno, simplemente esto fue un poquito rápido para tener en cuenta que se puede hacer, que cada vez hay más avances en este tipo, ¿sí? Y que es muy difícil elegir a veces entre una herramienta y otra, y por supuesto va a depender de el entorno que uno esté trabajando.
lo que quiera realizar, si realmente la inferencia va a terminar en un sistema embebido o no, ¿ok? En el caso de ReleTools, sí está aprobado en estos dispositivos, sí en SP32, STM32, en algún Cortex-M, y muchos casos donde está bueno usarlo cuando tenemos aplicaciones donde esta latencia de control sea crítica. Y yo agregaría el tema de la privacidad, porque hoy en día está pasando también con los modelos grandes de lenguaje, ¿no es cierto?, con los chatbots, de que hay empresas que tienen mucha información textual, por ejemplo, los estudios jurídicos, escribanías y demás, y si uno todo eso se lo pasa a ChatGPT, Gemini y demás, es regalarle datos nuestros a estas empresas. Entonces empieza esa decisión de, ok, pero yo quiero mi propio modelo en mi propio servidor, como decir este on-device, de tener un modelo local de lenguaje. Bueno, en lo que está ocurriendo con eso, también empieza a interesar por la privacidad, criticidad de los datos en sistemas embebidos, ¿sí? Y es común que uno tenga una mezcolanza de tecnologías, ¿sí?, involucradas y que sean de interés. Va a depender del criterio de su proyecto y todo lo que involucre. Eh, Quería traerles este pantallazo de la charla, por ahí fui bastante rápido, pero bueno, estoy abierta a las preguntas que sucedan. No, bueno, muchísimas gracias. No, por nada, un placer y saludos a todos por allá, que aprovechen todas las charlas y workshops. Bueno, muchas gracias.